Soy Janina Vilón. Vamos a continuar con la unidad 9 de Sistema Endocrino, Herencia Multifactorial y Errores Congénitos del Metabolismo. En la parte de histología vamos a ver la segunda parte del sistema endocrino, donde vamos a hablar y explicar sobre la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y las glándulas suprarrenales. Como objetivo, vamos a describir la estructura histológica de la glándula tiroides y la función de las hormonas que produce. Vamos a describir la estructura histológica de las glándulas paratiroides y también vamos a ver las funciones de la hormona que produce. Lo mismo vamos a ver de las glándulas suprarrenales y tenemos que ver y repasar la regulación de los diferentes ejes hormonales que se relacionan con estas glándulas. Vamos a empezar con la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que va a estar ubicada a nivel del cuello, está relacionada con la laringe y con la parte superior de la tráquea. Es una glándula que está organizada en dos lóbulos unidos por lo que llamamos el istmo, y en algunas personas puede haber un tercer lóbulo llamado lóbulo piramidal. Esta glándula por afuera va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula va a emitir tabiques hacia el interior que la van a dividir en lóbulos y lobulillos irregulares. ¿Sí? Observamos acá un preparado histológico donde en la parte externa observamos la presencia de la cápsula. En cuanto a lo que es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, esa unidad estructural y funcional corresponde a lo que llamamos folículos tiroideos, que van a ocupar todo lo que es la masa de la glándula tiroides. Estos folículos tiroideos son estructuras de aspecto quístico, más o menos redondeados, que tienen una pared formada por un epitelio cúbico simple llamado epitelio folicular, y en el interior hay una sustancia de consistencia gelatinosa llamada coloide. Como dijimos, la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo tenía una pared formada por el epitelio folicular, y ese epitelio va a rodear una cavidad que estaba llena de un líquido llamado el líquido coloide. Dentro de lo que es el epitelio folicular, nosotros vamos a encontrar dos tipos de células. Las células foliculares, que van a ser las células cúbicas, que van a formar la mayor parte de este revestimiento epitelial y que van a ser las encargadas de sintetizar las hormonas tiroideas T3 y T4. Y después vamos a tener las células parafoliculares, también llamadas células C, que van a estar en menor cantidad y que son las encargadas de sintetizar una hormona que se llama calcitonina. Acá vemos un esquema de los folículos tiroideos. Fíjense que todas estas células cúbicas que forman la mayor parte de la pared del folículo son las células foliculares, y estas que vemos acá en menor cantidad y en una posición distinta son las células parafoliculares. Fíjense que las células foliculares tienen una parte apical que toma contacto con el coloide y una parte basal que se va a apoyar sobre la membrana basal. En cambio, las células parafoliculares, si bien van a estar incluidas dentro de la misma membrana basal del epitelio folicular, nunca van a tomar contacto con el coloide. Acá vemos el preparado histológico, donde vemos todas estas células cúbicas formando el epitelio folicular. Las células parafoliculares son más difíciles de observar. Vemos en el interior esta sustancia de tinción acidófila que es el coloide, y después observamos que entre los distintos folículos tiroideos hay conectivo laxo con gran cantidad de vasos sanguíneos, principalmente capilares de tipo fenestrados, una característica común que vimos a lo que son las glándulas endócrinas. Dijimos que la principal célula del epitelio folicular eran las células foliculares. Estas células foliculares son las encargadas de sintetizar las hormonas tiroideas, la T3 que es triiodotironina y la T4 que es la tetraiodotironina. Estas células, si bien están descritas como células cúbicas, va a variar la altura de la célula de acuerdo al grado de actividad de la glándula. Cuando la glándula tiene mayor actividad, las células las vamos a ver cúbicas, y es frecuente ver esta imagen pálida
alrededor del coloide, y esto ocurre porque ahora vamos a ver que estas células reabsorben parte del coloide. En cambio, cuando la glándula está menos activa, esas células foliculares las podemos observar más aplanadas y podemos ver la ausencia de esa imagen pálida rodeando al coloide, y justamente el coloide está bien expandido tomando contacto con las células. El principal componente del coloide es una glucoproteína iodada llamada tiroglobulina. Esta tiroglobulina tiene gran cantidad de residuos del aminoácido tirosina. La tiroglobulina no es una hormona activa, sino que es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Este coloide, si bien en los preparados lo vemos bien acidófilo, como la tiroglobulina es una glucoproteína, también se puede observar con la técnica de Paz, como se observa acá en este preparado, donde el coloide está teñido de color púrpura. Entonces, lo que hacen las células foliculares es endocitar parte de ese coloide, poder procesarlo y liberar las hormonas tiroides activas en los capilares que van a estar entre los folículos tiroides. La glándula tiroides es una glándula particular, ya que almacena de manera extracelular en el coloide sus productos de secreción. Vamos a ver los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. En la cara basal de la célula folicular va a haber un cotransportador que permite lo que es la captación del ioduro plasmático y su ingreso a la célula folicular. Este cotransportador ioduro-sodio consume ATP y permite que el ioduro de la circulación sanguínea ingrese a la célula folicular. Ese ioduro difunde rápidamente por el citoplasma de la célula folicular y es liberado por la parte apical de la célula por un transportador ioduro-cloruro llamado pendrina. Una vez que el ioduro llega al coloide, tiene que oxidarse a su forma activa, que es el iodo. En la parte apical de la célula folicular existe una enzima llamada peroxidasa tiroidea que lo que hace es oxidar el ioduro al yodo. Aparte de todo lo relacionado con el yodo, en la célula folicular, en el retículo endoplasmático rugoso, se va a sintetizar la tiroglobulina. Esa tiroglobulina se va a glucosilar en el interior del retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi, se va a empaquetar en una vesícula y se va a liberar hacia el coloide por exocitosis. Entonces, ya tenemos en el coloide el yodo y la tiroglobulina. Recordemos que la tiroglobulina tenía varios residuos del aminoácido tirosina. El paso siguiente en la síntesis de la T3 y T4 va a ser la iodación de la tiroglobulina. O sea, este yodo se va a unir a los residuos de tirosina. Si una molécula de yodo se une al residuo de tirosina, se va a formar lo que se llama el MIT. El MIT es monoiodotirosina. Si por el contrario a la tirosina se unen dos moléculas de yodo, se va a formar el DIT, que significa diiodotirosina. Entonces ya tenemos lo que es la iodación de la tiroglobulina. La formación de las hormonas tiroideas se va a dar por un proceso de acoplamiento que se llama acoplamiento oxidativo. Tengamos en cuenta que la peroxidasa tiroidea no solo que va a catalizar la oxidación del ioduro a yodo, sino que también es la enzima que permite la iodación de la tiroglobulina. Entonces, una vez que ya tenemos residuos iodados de la tirosina, con formación del MIT y el DIT, se va a dar el acoplamiento oxidativo. Si se unen una molécula de MIT con una molécula de DIT cercanas, se va a formar la hormona tiroidea T3, que es triiodotironina. Por el contrario, si se unen dos moléculas de DIT, se va a formar la T4 o tetraiodotironina. Entonces, vamos a ver que en el coloide va a estar la tiroglobulina, algunos residuos van a quedar sin iodar, otros residuos ya van a estar iodados en forma de MIT y en DIT,
y otros ya va a haber ocurrido el acoplamiento oxidativo y va a haber T3 y T4 fijados a la molécula de tiroglobulina en el interior del coloide. Entonces, desde lo que es la luz del coloide, tenemos que lograr que las hormonas tiroideas T3 y T4 lleguen al torrente sanguíneo. Por lo tanto, en la parte apical de las células foliculares existe presencia de microvellosidades y estas células lo que van a realizar es una endocitosis mediada por receptores, permitiendo la reabsorción del coloide. De hecho, cuando hay una reabsorción activa del coloide, es frecuente observar en la parte apical de la célula vesículas, ¿sí?, que se llaman vesículas o inclusiones de reabsorción coloidal. Una vez que ingresa la tiroglobulina, esta tiroglobulina entra en lo que se llama la vía lisosómica, donde esas vesículas se van a transformar en endosomas tempranos o se van a fusionar con lisosomas, permitiendo que la tiroglobulina se degrade, ¿sí?, por estas proteasas lisosómicas en sus aminoácidos que la forman, lo mismo las moléculas de MIT y el DIT, y la T3 y la T4 se van a liberar de la tiroglobulina, quedando disponibles para poder liberarse por la parte basal de la célula hacia los capilares que van a estar ubicados en lo que es el tejido conectivo interfolicular, ¿sí? Las hormonas tiroideas se introducen tanto en los capilares sanguíneos de tipo fenestrado como también en los vasos linfáticos. Esta es la vía más común. Existe otra vía menos importante, que se da con menor frecuencia, que es lo que se llama la vía transepitelial, donde a través de unos receptores que van a estar ubicados en la parte apical de la célula, que se llaman receptores de megalina, es captada la tiroglobulina y se libera toda la tiroglobulina hacia el torrente sanguíneo, y recién ahí en el torrente sanguíneo se desprenden la T3 y la T4. Tengamos en cuenta que todos los pasos de la síntesis de la hormona tiroidea, desde lo que es la captación del ioduro, la síntesis de la tiroglobulina, la actividad de la peroxidasa tiroidea, la reabsorción del coloide, van a ser estimulados por la tirotrofina hipofisaria. Acá observamos una imagen de la glándula tiroides, donde observamos a nivel del coloide como este espacio en blanco, ¿sí?, como si fuera una especie de burbujas que se van generando por la reabsorción del coloide, y esto habla de actividad de la glándula. Obviamente que para estudiar la funcionalidad de la glándula tiroides, lo que realizamos es dosajes hormonales en sangre. De la glándula tiroides se libera siempre mayor proporción de T4 que de T3, ¿sí?, en una relación de 20:1. Una vez que las hormonas llegan al torrente sanguíneo, se unen principalmente a proteínas transportadoras. Fíjense que el 70% se une a una proteína específica que se llama globulina fijadora de tiroxina. Un 25% se une a otra proteína transportadora que se llama transtiretina. El 9% se une a una fracción inespecífica de la albúmina, y solo el 1% de la hormona viaja libre, y es la hormona que es activa y que está disponible para poder unirse a los receptores. Tengamos en cuenta que si bien de la glándula tiroides se libera más T4 que T3, la T3 es biológicamente más activa que la T4, por lo tanto, a nivel de algunos órganos como hígado, riñón y corazón, esa T4 se va a transformar en T3 por unas enzimas que se llaman desiodinasas, que lo que hacen es quitarle un yodo y transformar la T4 en la T3, que como dijimos recién, es metabólicamente más activa. Entonces, como dijimos recién, todos los pasos en la síntesis de la hormona tiroidea van a ser estimulados por la tirotrofina hipofisaria. Recordemos lo que era el eje de la hormona tiroidea. ¿Se acuerdan que desde el hipotálamo se liberaba el factor liberador de tirotrofina o TRH, que por el sistema porta hipotálamo hipofisario va a llegar a la pars distalis de la adenipófisis y actuaba sobre las células tirotrofas, que eran algunas de las células cromófilas basófilas, y en respuesta a este factor liberador de tirotrofina, estas células van a sintetizar la TSH o la tirotrofina.
esa tirotrofina va a actuar sobre las células foliculares de la glándula tiroides, como dijimos recién, estimulando todos los pasos de la síntesis de la hormona tiroidea. Y recordemos que entonces desde la glándula tiroides se van a liberar la T4 y la T3 y la fracción activa de esta hormona va a ejercer a nivel del hipotálamo y de la hipófisis el mecanismo de retroalimentación o retrocontrol para regular los niveles hormonales. Recordemos que de la glándula tiroides se liberaba mayor T4 que T3, pero que a nivel de algunos órganos había una conversión periférica a través de las deiodinasas de T4 a T3. Si bien el mecanismo de retrocontrol es el más importante, recordemos también que desde el hipotálamo se podía liberar la somatostatina, que podía inhibir a las células tirotrofas, ¿sí? Pero siempre haciendo hincapié que el mecanismo más importante es el retrocontrol que hacen los niveles de T4 y de T3. Y también recordemos que la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH, también podía actuar a nivel de las células lactotrofas de la hipófisis, estimulando lo que era la síntesis de la prolactina, por lo tanto que se podrían entrecruzar el eje de la hormona tiroidea y el eje de la prolactina. Una vez que las hormonas tiroideas llegan a su célula diana, son transportadas por transportadores hacia el interior de la célula, luego atraviesan la envoltura nuclear y se unen a receptores tiroideos intranucleares. La T3 se une con mayor afinidad y más rápido a los receptores, por eso es que se dice que es biológicamente más activa. Las hormonas tiroides cumplen múltiples funciones, atraviesan la barrera placentaria, por lo tanto son muy importantes en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, tanto en el periodo embrionario como en la niñez, muy importantes en el número de neuronas que logra tener ese bebé, como en la mielinización. También son muy importantes en lo que es el crecimiento corporal, tanto en la vida intrauterina como en la vida postnatal. La T3 se une a las mitocondrias, incrementando la producción de ATP y por eso va a regular lo que es el metabolismo basal. También van a regular en base a ese metabolismo basal lo que es la producción de calor. Y justamente para poder llevar a cabo la actividad metabólica, las células necesitan energía, por lo tanto las hormonas tiroideas aumentan la absorción intestinal de hidratos de carbono. Para terminar con la glándula tiroides, nos queda pendiente hablar de las células parafoliculares. Recordemos que las células parafoliculares también forman parte del epitelio folicular, van a estar en menor número, generalmente se las puede ver aisladas o en pequeños grupos. Recordemos que estas células están incluidas dentro de lo que es la lámina basal del epitelio folicular, pero no toman contacto con el coloide. ¿Sí? Tienen una posición un poco más periférica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Fíjense que acá se ve el coloide, las células foliculares, y esta sería la célula parafolicular sin tomar contacto con el coloide. Acá la vemos en los preparados. Fíjense acá un poquito más de cerca. Fíjense que estas dos celulitas que se ven acá, un poco más grandes que las células foliculares, con un citoplasma que generalmente se ve pálido, estas serían las células parafoliculares. Estas dos de acá, ¿sí? Estos núcleos aplanados que se ven son fibrocitos del tejido conectivo interfolicular. Estas células parafoliculares van a sintetizar la hormona calcitonina. La calcitonina es una hormona que va a participar en la homeostasis del calcio, es el antagonista natural de la paratormona y lo que hace es reducir los niveles de calcio sanguíneo, ¿sí? Por eso decimos que es una hormona hipocalcemiante. ¿Cómo va a reducir los niveles de calcio? La calcitonina lo que va a hacer es inhibir la resorción ósea, actuando directamente sobre la actividad del osteoclasto y estimulando el depósito de osteoide y la calcificación del mismo. Fíjense que la calcitonina no recibe la regulación ni del hipotálamo ni de la hipófisis, sino que se regula directamente los niveles de calcio en sangre, ¿sí? El aumento de la calcemia es el estímulo para las células parafoliculares y que éstas, en consecuencia, sinteticen la calcitonina.
Vamos a hablar ahora de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas que van a estar ubicadas en lo que es la cara posterior de los lóbulos laterales de la tiroides. Tenemos 2 glándulas paratiroides superiores y 2 glándulas paratiroides inferiores. Estas glándulas van a estar rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula va a emitir tabiques hacia el interior de la glándula, que la va a dividir en lóbulos y lobulillos irregulares, y luego ese conectivo va a quedar entre las células del parénquima. Acá tenemos un preparado de lo que es la glándula paratiroides, donde vamos a observar principalmente 2 tipos de células. Un grupo de células se van a llamar células oxífilas y otro grupo de células se van a llamar células principales. Las más abundantes son las células principales, son células bastante pequeñas, con un citoplasma levemente acidófilo o pálido, y estas células son las encargadas de sintetizar la paratormona, o también llamada hormona paratiroidea. En cambio, las células oxífilas están en menor porcentaje, son más grandes y característicamente tienen un citoplasma intensamente acidófilo por la presencia de gran cantidad de mitocondrias. No se les conoce la función a las células oxífilas. En algunos libros habla que sería un estadio degenerativo de las células principales. La paratormona, que es el producto de secreción de las células principales, va a participar en lo que es la homeostasis del calcio y también en la homeostasis del fósforo. Básicamente lo que hace es aumentar la concentración de calcio sanguíneo, por eso decimos que es una hormona hipercalcemiante, y va a disminuir la concentración sanguínea de fósforo, por lo tanto produce hipofosfatemia. Las células principales no van a recibir la regulación ni del hipotálamo ni de la hipófisis. Estas células tienen receptores sensibles a las concentraciones de calcio. Por lo tanto, cuando disminuyen los niveles de calcio plasmático, esto es sensado por las células principales, que sintetizan y liberan la paratormona para que la paratormona aumente los niveles de calcio sanguíneo. ¿Dónde va a actuar la paratormona? Existen varios sitios de acción. Por un lado, va a actuar a nivel del tejido óseo, estimulando la resorción ósea. Ahora en breve vamos a ver por qué mecanismo. Va a actuar a nivel del riñón, y a nivel del riñón va a disminuir la excreción urinaria de calcio y va a aumentar la excreción urinaria de fosfato, ¿sí? De esa manera va a generar la hipofosfatemia. Y también a nivel del riñón va a estimular a una enzima que se encarga de la activación de la vitamina D. El otro sitio de acción de la paratormona va a ser a nivel del intestino, aumentando la absorción intestinal de calcio. Si bien la paratormona aumenta la absorción intestinal de calcio, el principal estímulo para la absorción intestinal de calcio va a corresponder a la vitamina D. Dijimos que uno de los sitios de acción de la paratormona era justamente el tejido óseo, estimulando la resorción ósea. Lo que sucede es que los osteoclastos, que son las células encargadas de la resorción ósea, no poseen receptores para la paratormona. Por lo tanto, la activación del osteoclasto se hace de manera indirecta a través de un sistema que se llama sistema RANKL. La paratormona va a actuar sobre los osteoblastos, y esos osteoblastos van a sintetizar una molécula llamada RANKL, que acá está representada como estos circulitos de color verde. Este RANKL va a actuar sobre receptores que están en la superficie del osteoclasto, que se llaman RANK. Entonces, la unión del RANKL con su receptor RANK lo que va a desencadenar es la maduración, activación de los precursores de los osteoclastos, aumento del número de osteoclastos y por lo tanto activación de lo que es la resorción ósea. Por eso se dice que la paratormona activa al osteoclasto de una manera indirecta. Así como la paratormona estimula la producción del RANKL, disminuye la producción de otra molécula que se llama osteoprotegerina. La osteoprotegerina
es una molécula que se une al rank L y evita que ese rank L se pueda unir a los receptores rank. Por lo tanto, la presencia de la osteoprotegerina inhibiría la resorción ósea. Los estrógenos inhiben a la actividad de los osteoclastos justamente porque los estrógenos estimulan para que los osteoblastos sinteticen esta osteoprotegerina y bloqueen la interacción del rank L con su receptor. Por eso los estrógenos tendrían un efecto protector de la osteoporosis y en la edad adulta, cuando disminuyen los niveles de estrógenos, disminuyen los niveles de osteoprotegerina y por lo tanto el rank L queda más disponible para unirse a su receptor en la superficie del osteoclasto y aumentar la resorción ósea. Otra de las hormonas que nosotros nombramos y relacionadas con la paratormona es la vitamina D. ¿Sí? Si bien la vitamina D, o también llamada colecalciferol, se considera una vitamina liposoluble, actúa como una hormona y es la principal hormona que va a estimular la absorción intestinal de calcio, aumentando los niveles de calcio plasmático. Nosotros tenemos dos maneras de adquirir la vitamina D. Una va a ser mediante la exposición a la luz solar, a nivel de lo que es la piel, y la otra mediante los alimentos que nosotros ingerimos. Tanto la que adquirimos con la dieta como la que adquirimos con la exposición solar va a ser una vitamina D inactiva y tiene que pasar por el hígado, donde va a sufrir un primer proceso enzimático. En el hígado hay una enzima que va a agregar un grupo hidroxilo en el carbono 25 y lo que vamos a obtener es la 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D, que todavía no tiene actividad. Esa 25-hidroxicolecalciferol tiene que pasar al riñón y en el riñón va a haber una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa, que lo que va a hacer es adicionar otro grupo hidroxilo a nivel del carbono 1. ¿Sí? La 1-alfa-hidroxilasa adiciona un grupo hidroxilo a nivel del carbono 1. Lo que vamos a obtener es la 1,25-dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D, y esa es la forma activa de la vitamina D que termina actuando a nivel del intestino, estimulando la absorción intestinal de calcio. ¿En qué se va a relacionar esto con la vitamina D? Más allá de que las dos van a ser hormonas hipercalcemiantes, es que la enzima que está ubicada a nivel del riñón, la 1-alfa-hidroxilasa, tiene que activarse, tiene que ser estimulada por la paratormona. Por eso decimos que la paratormona actúa en la activación de la vitamina D. Y para finalizar con sistema endocrino, las últimas glándulas de las cuales vamos a hablar son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que están ubicadas en el polo superior del riñón, al igual que el riñón van a estar ubicadas en lo que es el retroperitoneo y están rodeadas por lo que sería la grasa perirrenal. Fíjense que tiene una forma más o menos triangular, una es más piramidal, otra es más semilunar. En la parte central está el hilio, por donde ingresan las arterias suprarrenales y por donde va a salir lo que se llama la vena médulo-suprarrenal. Estas glándulas van a estar rodeadas por afuera por una cápsula de tejido conectivo. Desde la cápsula van a partir tabiques hacia el interior de la glándula y por esos tabiques van a ingresar al interior de la misma los vasos sanguíneos y los nervios. En cuanto a lo que es el parénquima de la glándula suprarrenal, se va a organizar en dos zonas bien diferenciadas que, si bien van a estar relacionadas funcionalmente, tienen orígenes embriológicos distintos. Todo lo que es la zona externa, que constituye el 90% del peso de la glándula suprarrenal, corresponde a lo que es la corteza y es la zona que va a producir hormonas esteroideas. La parte central, que corresponde al 10% del peso de la glándula aproximadamente, recibe el nombre de médula y es la zona que va a estar encargada de producir las catecolaminas. La zona de la corteza tiene un origen mesodérmico, en cambio
la zona de la médula deriva de lo que son las crestas neurales. Acá vemos una imagen donde observamos en el preparado histológico por afuera la presencia de la cápsula de tejido conectivo denso y vemos las dos zonas bien diferenciadas. Todo esto que observamos acá es la zona de la corteza y después vemos la región central que corresponde a la médula. Ahí lo vemos bien diferenciado, todo esto es la corteza y todo esto es la médula, ¿sí? Fíjense que la corteza rodea completamente a lo que es la zona de la médula. Ahora vamos a ver que a su vez la corteza se va a dividir en tres regiones diferentes, ¿sí? Fíjense que acá con poquito aumento ya vemos zonas que se ven un poquitito más pálidas, zonas un poco más tenidas que van a corresponder a las distintas regiones de la corteza de la glándula suprarrenal. En este preparado, que está realizado con una tinción de tricrómico, por eso el conectivo está coloreado de azul. Fíjense que todo esto azul que tenemos por afuera va a corresponder a lo que es la cápsula y podemos diferenciar bien dos zonas. Todo esto que vemos acá va a corresponder a lo que es la zona de la corteza y esta zona que vemos acá corresponde a lo que es la parte de la médula. A su vez habíamos dicho que la corteza se dividía en tres regiones. Esta zona que se ve justo por debajo de la cápsula, de una tinción un poquito más oscura, una zona bastante finita, va a recibir el nombre de zona glomerular. Después tenemos esta región que se ve de una tinción más pálida, que ocupa la mayor parte de la corteza en una porción medial, recibe el nombre de zona fascicular y después ya en contacto con la médula volvemos a ver una región de tinción un poquito más oscura que recibe el nombre de zona reticular, ¿sí? Si bien en la corteza se van a producir siempre hormonas esteroides, vamos a ver ahora que cada zona va a sintetizar preferentemente algún tipo de hormona. Acá tenemos una imagen donde podemos observar la cápsula de tejido conectivo denso y parte de lo que es la corteza de la glándula suprarrenal, donde vemos las tres zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular es la zona que tiene menor espesor, está justo ubicada debajo de la cápsula. Las células son pequeñas, tienen una forma piramidal, los núcleos también son pequeños hipercromáticos y esas células se van a acomodar formando cúmulos que tienen una disposición ovalada o formando como una especie de arcos y entre los cúmulos de células hay presencia de capilares fenestrados que al igual que en la glándula hipófisis, como tienen un trayecto más tortuoso, se habla de sinusoides fenestrados. Esta zona se va a encargar de sintetizar mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. La zona glomerular es la única que no está regulada por hormonas hipofisarias dentro de lo que es la corteza suprarrenal. Esta zona se va a regular por la concentración de potasio sanguíneo, ¿sí? El aumento de la concentración de potasio sanguíneo, la angiotensina 2, que se origina del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la disminución de la tensión arterial y la disminución de sodio. Todos estos van a constituir los estímulos para las células de la zona glomerular. Estas células de la zona glomerular se van a continuar y se van a empezar a acomodar formando fascículos o cordones y entramos en lo que es la zona fascicular. Estos cordones que ocupan esta región generalmente tienen de 1 a 2 células de espesor y esos cordones celulares van a estar separados por estos capilares sinusoides fenestrados. Fíjense que cuando nosotros miramos el preparado, la zona fascicular, obviamente que tiene mayor espesor, las células son de mayor tamaño y tiene una tinción más pálida que el resto de las otras regiones de la corteza suprarrenal. Estas células se van a encargar de sintetizar los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Las células de la zona fascicular van a recibir la regulación de la adrenocorticotrofina hipofisaria. Como dije recién,
estas células van a presentar todas las características de células secretoras de hormonas esteroideas. Si pudiéramos visualizarlas con microscopía electrónica, estas células van a tener abundante retículo endoplasmático liso, mitocondrias con crestas tubulares, un aparato de Golgi bastante desarrollado y algunas cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Teniendo en cuenta que las hormonas esteroideas son hormonas lipídicas que derivan del colesterol, es frecuente observar en el citoplasma de estas células vacuolas con lípidos que cuando nosotros miramos más de cerca se ve con este aspecto. Acá se observa más de cerca las células de la zona fascicular, grandes, con una forma poliédrica, con un núcleo redondeado y de cromatina laxa, con un citoplasma levemente acidófilo y presencia de vacuolas lipídicas. Justamente por este aspecto como agujereado, estas células reciben el nombre de espongiocitos. Y después la zona más interna de la corteza suprarrenal es la zona reticular, donde las células vuelven a hacerse un poco más pequeñas, por eso la tinción un poquito más oscuras. También tienen todas las características de células productoras de esteroides, pero son menos evidentes que en las células de la zona fascicular. En esta zona las células se van a disponer en cordones, pero en vez de ser rectos como en la zona fascicular, se van anastomosando, dando ese aspecto de red, y por eso hablamos de zona reticular. Si bien acá no lo vemos, recordemos que es la zona que va a estar pegada a la médula de la glándula suprarrenal. En la zona reticular se van a producir lo que son los andrógenos débiles, que son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Al igual que las células de la zona fascicular, las células de la zona reticular reciben la regulación de la adrenocorticotrofina hipofisaria. Vamos a hablar un poco ahora de la función de las distintas hormonas que se producen en las diferentes regiones de la corteza de la glándula suprarrenal. Dijimos que la zona glomerular producía mineralocorticoides como por ejemplo la aldosterona. Van a ser múltiples estímulos los que van a regular la actividad de estas células, y recordemos que es la única capa de la corteza suprarrenal que no recibe el estímulo de la adrenocorticotrofina hipofisaria. Por lo tanto, una disminución en lo que sería la concentración de sodio en plasma, ¿sí? Lo que llamamos hiponatremia, una disminución de la hipotensión, van a actuar sobre el riñón y van a estimular un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema lo vamos a estudiar bien cuando veamos renal, pero durante este sistema se va a producir una hormona que se llama angiotensina 2, que va a actuar sobre las células de la zona glomerular para que estas células sinteticen la aldosterona. Otro estímulo muy potente para las células de la zona glomerular es el aumento del potasio sanguíneo, ¿sí? Lo que conocemos como hipercalemia, que también va a estimular a las células de la zona glomerular para que sinteticen la aldosterona. La aldosterona va a actuar sobre múltiples sitios, ¿sí? Va a actuar a nivel del estómago, de la mucosa gástrica, a nivel de la mucosa del colon, de las glándulas odoríparas y de las glándulas salivales, pero el principal sitio de acción va a ser a nivel del riñón. Se dice que la aldosterona actúa sobre los túbulos distales, pero el principal sitio de acción de la aldosterona va a ser a nivel de las células principales del conducto colector. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Una vez que la aldosterona llega a sus células diana o células blanco, entra a la célula y va a interactuar con receptores intranucleares para generar el efecto. El resultado final de la acción de la aldosterona va a ser la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, ¿sí? Como el sodio arrastra agua, ¿sí? Esto como consecuencia trae el aumento del sodio plasmático y el aumento de la tensión arterial, ¿sí? Y mediante la secreción de potasio podemos controlar los niveles de potasio en sangre. Este es el principal mecanismo de eliminación del potasio que tenemos a nivel del organismo. Los glucocorticoides que se producen en la zona fascicular
van a ser hormonas que van a estar relacionadas con lo que es el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. El principal glucocorticoide es el cortisol, pero no es el único. Justamente a los glucocorticoides se los conoce como las hormonas antiestrés porque preparan al cuerpo para poder afrontar alguna situación estresante. Por lo tanto, lo que hacen los glucocorticoides es lograr tener niveles aceptables de glucosa y de ácidos grasos, que son una fuente de energía rápida para utilizar ante una situación estresante, como por ejemplo un traumatismo, una cirugía, la exposición a frío intenso, alguna situación de estrés emocional que requieran mayor consumo energético. Los glucocorticoides van a actuar a nivel de múltiples órganos y tejidos. Por ejemplo, a nivel del tejido muscular van a generar la proteólisis, o sea, la degradación de proteínas en aminoácidos, y luego esos aminoácidos en el hígado se van a transformar en glucosa por un proceso de gluconeogénesis. Esa glucosa se va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno, ¿sí? Esa formación del glucógeno recibe el nombre de glucogénesis. A nivel del tejido adiposo va a ocurrir lo que es la lipólisis, la degradación de los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, justamente para que esos ácidos grasos también quedan disponibles y también se puedan en el hígado almacenar y transformar también en glucosa por gluconeogénesis. Al estar relacionados con lo que es el metabolismo de la glucosa, los glucocorticoides junto con otras hormonas que se llaman hormonas de la contrarregulación van a tener un efecto contrario a la insulina, ¿sí? Aumentarían los niveles de glucosa en sangre. Los glucocorticoides también pueden tener un leve efecto mineralocorticoide, por lo tanto podrían actuar aumentando levemente la tensión arterial. A nivel del tejido óseo disminuyen el depósito de osteoide y la mineralización ósea. A nivel del sistema inmunitario, los glucocorticoides disminuyen la cantidad de linfocitos, van a disminuir la producción de algunas interleuquinas, como la interleuquina 2 y la interleuquina 1, que también producen los macrófagos, y tienen un efecto inmunosupresor y antiinflamatorio, y ese es el fundamento por el cual los glucocorticoides se utilizan en el tratamiento de múltiples enfermedades inflamatorias, autoinmunitarias o como por ejemplo también en algunas reacciones alérgicas. Otro efecto que tienen los glucocorticoides es que inhiben la actividad de los fibroblastos, disminuyendo la síntesis de colágeno y por lo tanto podrían retrasar la cicatrización de heridas. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno aplica una crema con corticoides, de no tener la piel con alguna herida, porque eso podría retrasar la cicatrización de esas lesiones. La zona reticular produce principalmente lo que se llaman gonadocorticoides, andrógenos débiles, como la dehidroepiandrosterona, el sulfato de hidroepiandrosterona y la androstenediona. En el hombre no tienen demasiada importancia, ya que son andrógenos débiles y el efecto queda tapado por la testosterona, que es un andrógeno mucho más potente. Estos andrógenos tendrían mayor importancia, mayor relevancia en la mujer, sobre todo en lo que es la pubertad y en la adolescencia, donde participarían en lo que es el desarrollo del vello axilar y el vello pubiano. La dehidroepiandrosterona se puede transformar en androstenediona y esa androstenediona también se puede transformar en algunos tejidos, por algunas enzimas, en testosterona y estrógenos. Repasando entonces la regulación de lo que son las zonas fascicular y reticular de la glándula suprarrenal, recordemos que a nivel del hipotálamo se iba a sintetizar el factor liberador de corticotrofina, ¿sí? Lo que llamamos CRH, que esta hormona por el sistema porta hipotálamo hipofisario iba a llegar a la par sistalis de la adenipófisis para actuar sobre las células corticotrofas, que eran células cromófilas basófilas, y en respuesta a este factor liberador de corticotrofina, las células corticotrofas van a producir la adrenocorticotrofina o ACTH. Esta adrenocorticotrofina
va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal, sobre las zonas fascicular y reticular, que van a producir cortisol y andrógenos débiles respectivamente. Y son los niveles de cortisol y de andrógenos débiles los que realizan el feedback o retrocontrol, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Cualquier situación estresante va a actuar sobre las células del hipotálamo para que se active todo este eje y se libere justamente el cortisol que nos permita llevar alivio a esa situación de estrés. La médula de la glándula suprarrenal deriva de las crestas neurales. Esta médula va a estar formada principalmente por dos tipos celulares. La mayoría de las células que forman el parénquima de la médula reciben el nombre de células cromafines, y aparte también tenemos otro grupo de células que se llaman células ganglionares simpáticas. Estas células cromafines, con las técnicas de rutina, no presentan ninguna característica particular. Se ven mejor con técnicas con metales pesados, como por ejemplo con sales de cromo, donde presentan esta reacción cromafin que les da el nombre. Las células cromafines son células que se van a encargar de producir las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y se consideran como una especie de neurona modificada. Las células ganglionares simpáticas efectivamente van a ser neuronas simpáticas. Sus prolongaciones salen de la médula hacia la corteza para regular las secreciones hormonales y el calibre de los vasos sanguíneos. Acá en esta imagen de un preparado de la cátedra observamos todas estas células pálidas, son las células cromafines, y acá se observan lo que son las células ganglionares. Esta que está señalada acá con el pelo del microscopio, y acá se ve otra. ¿Sí? Observen que básicamente lo que se ve es un soma neuronal con el núcleo grande, redondeado, de cromatina laxa y núcleo visible, y el pericarion que rodea al núcleo. No observamos las prolongaciones. Las células cromafines van a sintetizar adrenalina y noradrenalina. Existen células específicas que van a sintetizar la noradrenalina y otras que van a sintetizar la adrenalina. La adrenalina es más activa y por alguna reacción enzimática la noradrenalina se puede transformar en adrenalina. ¿Cuál va a ser el estímulo para las células cromafines? Son neuronas simpáticas presinápticas que liberan acetilcolina. Por lo tanto, esas células cromafines se consideran células posinápticas, ¿sí? Se va a establecer una sinapsis química donde el neurotransmisor implicado va a ser la acetilcolina, que va a actuar sobre receptores en las células cromafines, y en respuesta a esa acetilcolina liberada por estas neuronas simpáticas presinápticas se van a liberar las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina hacia la circulación. También están relacionadas los glucocorticoides como estimulantes de la secreción de catecolaminas y en la transformación de la noradrenalina en adrenalina. Las catecolaminas, junto con los glucocorticoides, nos van a favorecer y nos van a preparar para lo que son las reacciones de huida, que se considera obviamente una situación estresante. El efecto de las catecolaminas va a depender mucho del tipo de receptor. Existen receptores alfa, que a su vez se dividen en alfa 1 y alfa 2, otros receptores que se llaman receptores beta, que se llaman beta 1 y beta 2, y de acuerdo al tipo de receptor con el cual interaccionen las catecolaminas es el efecto que vamos a tener a nivel de los distintos órganos. Obviamente que vamos a estar alertas a nivel del sistema nervioso. A nivel de los ojos vamos a generar midriasis, o sea, dilatación de las pupilas, va a aumentar lo que es la agudeza auditiva, va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria, todo lo que es broncodilatación, ¿sí? Aumento de la profundidad en la inspiración. A nivel del corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, vasodilatación a nivel de las arterias coronarias. Lo mismo también va a generar vasodilatación a nivel de los vasos que irrigan los músculos, justamente para entregar mayor cantidad de sangre y tener más fuerza muscular para poder salir corriendo en esta reacción de huida. A nivel de lo que es las glándulas suprarrenales, se va a estimular la liberación del cortisol.
A nivel del hígado, ese glucógeno que habíamos almacenado para una situación estresante se va a degradar y se va a transformar en glucosa como fuente rápida de energía. Va a haber vasoconstricción a nivel, por ejemplo, del riñón para disminuir lo que es la producción de orina. También va a haber vasoconstricción de todo lo que son los órganos del aparato digestivo, relajación a nivel de la vejiga. Lo mismo va a haber vasoconstricción a nivel de lo que es los vasos de la piel, pueden generar sudoración, todas sintomatología típica de una situación de huida, de querer salir corriendo, ¿sí? Que se considera una situación estresante. Para finalizar, nos queda ver la irrigación de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas reciben la irrigación de las arterias suprarrenales superior, media e inferior que ingresan a las glándulas suprarrenales a nivel del ilio. Estas arterias cada vez se van a ir haciendo más pequeñas, van a perforar la cápsula y van a originar arterias capsulares. A partir de las arterias capsulares existen tres opciones de distribución de la circulación. Esas arterias capsulares pueden originar capilares capsulares que van a irrigar principalmente lo que es la zona de la cápsula. Pueden originar lo que se llaman capilares sinusoides corticales, que ya los habíamos nombrado y que son sinusoides fenestrados y que van a estar en íntimo contacto con las células de la corteza y por lo tanto reciben las hormonas que sintetizan las células de la corteza suprarrenal. Y también en esas arterias capsulares pueden hacerse más pequeñas y originar arteriolas medulares, que serían estas que les señalo acá, que atraviesan la zona de la corteza, pero lo hacen en el interior de los tabiques de tejido conectivo y no reciben la secreción de ninguna hormona producida a nivel de la corteza suprarrenal. Tanto los capilares sinusoides corticales como las arteriolas medulares, o sea, estas arteriolas medulares y estos capilares van a drenar la sangre en lo que son los sinusoides capilares medulares que van a estar ubicados a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, la médula recibe, por un lado, sangre arterial pura directamente por medio de las arteriolas medulares y ya recibe también sangre venosa de los capilares sinusoides corticales y junto con esta sangre venosa también va a recibir las secreciones hormonales de la corteza. De esta manera, los glucocorticoides que regulaban la actividad de las células cromafines pueden llegar desde la corteza de la glándula suprarrenal hasta la médula. Entonces, esto es lo que nos permite comprender esa regulación que hace el cortisol a las células cromafines para la liberación de las catecolaminas. Luego de los sinusoides capilares medulares, drenan en lo que se llaman pequeñas vénulas colectoras. Estas vénulas colectoras drenan en lo que se llama la vena médulo-suprarrenal central, que drenan en la vena suprarrenal. La vena suprarrenal sale por lo que es el ilio, la vena suprarrenal izquierda drena en la vena renal y la vena suprarrenal derecha drena directamente en lo que es la vena cava inferior. Con esto finalizamos un sistema muy importante como es el sistema endocrino, cuyas ideas clave que tienen que quedar es el conocimiento de la estructura de las diferentes glándulas. Es importante describir los pasos de la síntesis de la hormona tiroidea y el conocimiento de la función de las diferentes hormonas y su regulación. Nos vemos para un próximo tema.